Instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, para que tus días sean prolongados. Bienvenidos a su programación Enseñanza de Vida con el pastor Jorge Humberto Henao. Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les siga bendiciendo abundante y gloriosamente en esta nueva oportunidad de comunicarnos virtualmente. Hoy es 30 ya de el mes de noviembre, ya mañana es el primer día del último mes del año. Va muy rápido. Hemos tenido un año muy activo, muy intenso en lo personal y en lo ministerial. Hemos estado recorriendo, cubriendo la agenda, tratando de hacer hasta donde más podamos. A eso se debe que en el último mes y medio no hayamos podido estar transmitiendo por mis múltiples salidas del país. Pasé muy poco tiempo en casa y en la iglesia. Por fortuna aquí hay un liderazgo que ayuda y que trabaja y que colabora. Dios los bendiga. Estamos reanudando. Ayer reiniciamos y de pronto tenga otro pequeño paréntesis. Debo estar saliendo ya a nivel nacional. Ya mis viajes internacionales pues por este año han cesado y ya viene enero para nuestra gran convención en Cali y en Medellín, aquí en Colombia, y luego por ahí habrá otra agenda que Dios nos ayudará a desarrollarla con su misericordia. Pero bienvenidos en esta hermosa tarde de nuevo, para decirles que les agradezco mucho su paciencia, sus oraciones, por supuesto sus saludos. Nos saludan hermanos de una parte y otra del mundo, especialmente aquí de América, desde Estados Unidos. Nos acompañan hermanos de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana, de Puerto Rico. Nos acompañan también de aquí de América, de Venezuela, del Perú hay una cantidad, del Ecuador. Estos días me sorprendió ver cuántas vidas y en el Perú nos conocen a través de estas transmisiones. Dios les bendiga. En Brasil incluso, a pesar de que él habla allí la portuguesa, pero hay mucha población latina que habla en español y nos siguen también. Un abrazo para ustedes. En Bolivia, donde quiera, en Uruguay, en Paraguay, por supuesto en Argentina, etcétera. Entonces, bienvenidos de nuevo, y los de Europa también, en España, en Italia, en Francia, nos escuchan, a veces en Suiza también. A todos ustedes allá en esa parte del mundo, en Holanda, en Alemania, Dios les bendiga mucho. Un abrazo muy, pero muy fraterno, muy especial. Así que estamos terminando el año con bendición. Hemos tenido eventos a nivel regional, a nivel zonal, a nivel internacional, todos llenos de la bendición del cielo. La semana pasada tuve la bendición de acompañar en Ecuador 3 ciudades. Estuve en Santo Domingo de los Colorados. Allí sirve al Señor el pastor Jovan Armijo, su amada familia. Él fue supervisor allí de la obra en Ecuador y estábamos celebrando el 36º aniversario de esa hermosa iglesia allí en Santo Domingo. De allí fuimos a Quevedo para celebrar la Convención Nacional de Damas y Caballeros. Vinieron buses y vehículos particulares, cantidad pequeños, de otras partes del país, y tuvimos una hermosa concentración en un escenario público. Nos rentaron allí un coliseo, amén. De allí me fui anteayer, el domingo más exactamente, para acompañar un culto allá en Guayaquil, donde sirve el pastor Marcos Rau. Toda la obra en Ecuador está bonita, me traje una buena impresión, hay unidad y armonía, y ante todo hay deseo de continuar y hay bendición del cielo. Muchas vidas vinieron a los pies del Señor, unos a reconciliarse y otros a iniciar su relación con Él. Bendito su nombre por eso. Así que todos los eventos han estado bendecidos. Esta semana es el último, se da la convención en El Salvador, en Centroamérica, y esperamos que el Señor, como otras también allí, haga presencia con su gloria, con su espíritu y con su palabra, la cual hay que continuar enseñando, y esta es mi razón de existir: enseñar, predicar, transmitir el consejo de Dios, consciente de que hay muchas vidas que lo acatan, entre ellos ustedes. Así que saludo a todos los cientos y cientos de hermanos que nos acompañan virtualmente y les digo de nuevo, bienvenidos. Y estamos hablando de pecados sexuales y estuve orando por qué compartir esto, por el daño que están ocasionando. Aún en la iglesia hemos tenido dolorosamente
experiencias por fortuna no son frecuentes ni son muchas, pero no deja de caer el descuidado, la descuidada, la persona que baja su nivel espiritual. El enemigo le incursiona, auspiciado y abanicado por estas redes sociales que tanta basura transmiten. Así como por aquí se transmite la verdad y hay mucho programa útil, provechoso, de naturaleza no solamente bíblica, religiosa, también hay programas científicos, académicos, culturales, todo. Así también circula por allí la maldad. Entonces, viendo todo esto, me fui inclinando el Señor a hablar de los pecados sexuales que son tan terribles las consecuencias que generan. Proverbios, por ejemplo, dice del adulterio que su afrenta nunca será borrada, jamás. Y si ese adulterio ocurre dentro de un ámbito ministerial cristiano, la afrenta es mayor por el vínculo de personas que tienen que ver con ese pastor o pastora. Todo eso se da con mucho dolor. Entonces vamos a continuar, y ayer empecé a hablar del incesto. La palabra incesto proviene del latín incestus, ¿sí? Incestus, no casto, es otra aplicación, no limpio, ¿sí? Es no casto, la palabra casto viene de castidad. Entonces el incesto atenta contra la castidad, no casto, incesto. Se llama la relación entre personas consanguíneas, entre personas familiares, cercanos, recuerde. Y no me venga usted a preguntar ahora, pastor, ¿es pecado uno enamorarse de una prima? Por supuesto que lo es, ¿sí? ¿Cómo así que usted teniendo tantas mujeres a disposición, y no digo que todas son suyas, pero entre los miles que hay una para usted, varón que me oye, joven? ¿Por qué tiene usted que poner los ojos a una jovencita por allí? No, que Dios lo guarde. A una prima, a una hermana, no. Ayer estuvimos viendo ese caso y estuvimos viendo el caso de Amnón y Tamar. Mencioné el de Judá con otra Tamar, que era su nuera, siglos antes de este. Y ahora estamos considerando el libro segundo de Samuel, capítulo 13. Volvamos allá, por favor, donde quedamos ayer. Libro segundo de Samuel, los que estaban ayer, busquen conmigo en el capítulo 13, para que usted conecte conmigo hoy y avancemos en el estudio de un caso de incesto que se produjo en la casa de David, donde su hija Tamar fue abusada, fue violentada por otro hijo suyo llamado Amnón. Y les hablaré del caso, pero también veremos las consecuencias de cada caso. El de Judá las tuvo. El de Amnón y Tamar, por supuesto que las tiene. Mencionaremos unos más. Capítulo 13. Vamos a ver allí con el versículo. Le voy a leer donde quedamos ayer. En el versículo 14 creo que es. Déjenme ver. Gloria al Señor. No, ella... En el 11, por favor. Gloria al Señor. 11. El versículo 11 dice, y cuando ella delante de las hojuelas, la comida aquella, que este gran hipócrita le dijo al papá y le mintió al papá. Miren usted los pecados que cometió, no solamente el deseo impuro contra su hermana, la mentira contra su padre, la hipocresía contra su hermana, la credibilidad de un perverso llamado Jonadab, que era primo suyo, familiar cercano, que lo aconsejó mal en vez de aconsejarlo bien. Todo ese drama está aquí mencionado y usted lo puede ver con detalle en su Biblia, en su tiempo. Resulta que cuando ella trae la comida, supuesta enfermedad que tenía para aliviarlo, entonces dice el versículo 11, cuando ella se la puso delante de él para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró y le dijo, ven hermana mía, mire que aquí la llama como lo es. Y usted encuentra y subraya en su Biblia la palabra hermana, hermana, hermana y hermano, y verá que aparece varias veces. Por eso se llama incesto este delito, porque es entre hermanos. Aunque eran medios, eran hermanos por padre, no por madre. Pero había un vínculo que Levítico 18 hace que se respete y se exige el respeto. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, no descubrirás. Yo Jehová. Acuéstate conmigo, oigamos la reacción de la joven. Versículo 12. Gloria al Señor. Miren ahí en su Biblia, en su tablet, en su celular, donde esté. Ella entonces le respondió, no, hermano mío. Noten que esta muchacha también lo trata con respeto a él. Aunque no lo merecía, pero ella sí lo respetaba. No, hermano mío, no me hagas violencia. Porque obviamente esa relación no podía ser voluntaria. Era con violencia. No me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Uy, qué niña tan ubicada estaba esta. Ella conocía la norma, en Israel no se puede hacer.
Entonces hagamos una cosa, vamos a orar ahora y luego avanzamos en este estudio. Por favor, acompáñenme. Amado Padre, gracias por esta nueva y segunda oportunidad de transmitir en esta nueva ronda de transmisiones de enseñanzas de vida. Te agradezco mucho la oración, la paciencia de este pueblo que ha esperado estas transmisiones. Gracias por los que nos siguen en cualquier parte del mundo a través de estas redes sociales. Otros lo hacen a través de Betel y otros más a través de emisoras en banda. A todos los presento para que nos guarden, nos bendigas. Que los temas que nos están ocupando, Señor, que tienen que ver con la moral familiar, con la protección y la dignidad en el seno de las casas. Que cualquier miembro de una familia que oiga esto tenga temor. Que si algún dardo enemigo ha llegado a él, lo pueda echar fuera en tu nombre y corregir su conducta. Que si algunos han caído en esta vileza, como llamo a esta muchacha, en esta bajeza, en esta perversión, oh Dios, que te pidan perdón de todo corazón para que tu justicia no los alcance. Y tampoco la humana, que en estos casos también hay legislación y hay penalidad para estas conductas, Señor. Guárdanos, que podamos como pastores transmitir esto, enseñar al pueblo a respetarse mutuamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos. Alabado sea el Señor. La joven, pues, Tamar, le dice, no. En Israel no se debe hacer eso. Ella era conocedora de la norma. Oigan lo que le dice en el versículo 13. Ella trata de ganar tiempo. Y entonces le dice esto. Oiga, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Aquí está ella tácita y directamente diciendo, no le puedo aceptar sus pretensiones porque sería una deshonra para mí. ¿Dónde iría yo con mi deshonra? La vergüenza, la afrenta que esto produce, no. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Vil, le dice antes, no cometas tal vileza. Aquí le dice perverso a su propio hermano. Perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Póngase en el lugar de David. Vamos a suponer que este malvado le hiciera caso y que dijera, está bien, voy a hablar entonces con mi padre, que es también el de ella. ¿Qué cree usted que David le hubiera respondido? Por supuesto que no. Imposible. ¿Cómo se te ocurre? Por favor. Este sinvergüenza, ¿qué le pasa? Etcétera, etcétera, etcétera. Había que reaccionar con dureza. Ante una petición de esa naturaleza, ningún padre que ame a su hija, ninguna madre que ame a su hija puede responder pacíficamente, vamos a orar a ver qué. No, ya la norma está en nuestra mente. Así no tengamos una Biblia en la mano para leerla. Ya está aquí, no, punto. ¿Cómo se le ocurre? Y viene una serie de... Y queda una desconfianza, porque se vulnera esa dignidad de la familia. Ay, santo, es que la familia es sagrada, es bendita de parte de Dios. Pídele, háblale. Ella está ganando tiempo, porque por supuesto, si él dice que sí, en lo que esa muchacha o ese hombre va al rey a pedirla, ay, padre, como decimos en Colombia, paticas, ¿pa' qué te tengo? ¿Cree usted que esta muchacha volvería a prepararle un potaje al supuesto enfermo, al hipócrita tendido haciéndose el enfermo allí fingiendo? Nunca más. Esta niña a partir de ese entonces hubiera trazado una distancia muy considerable, más que la del COVID, con un perverso de estos. A los perversos hay que mantenerlos a raya, lejos, a distancia. Del perverso no hay que confiar. El vil, el despreciable, abusador, sucios, todo este tipo de gente hay que mantenerlos lejos. No los podemos albergar en casa, no. Así sea un familiar cercano, si usted tiene noticia que es una persona morbosa, lujuriosa con los niños y niñas, por favor no los lleve a su casa. Y pastor, si usted sabe que hay un abuelo, un hombre allí en esa condición, exhórtelo, hable por él, ministrele liberación, repréndale los demonios porque es una atadura satánica la que hay en la mente de ese hombre, de esa mujer. Las conductas pervertidas sexualmente son ataduras satánicas, sí. Son obras de demonio para pervertir, para corromper, para hacer daño. Entonces, él no me negará a ti. Eso le dijo ella. Y entonces, oigan el perverso. Ya ella estaba en casa, estaba en el cuarto, tenía la sartén por la mano para darle de comer, la cuchara en la otra. Ahí iba a alimentar a su hermanito. Versículo 14. Ay, santo, aleluya. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías... Ese es el 13, el 14. Gloria al nombre del Señor. Donde este hombre no hace caso de ella. Ya a esta altura su mente ya estaba poseída por demonios. Versículo 14, lo leo aquí, dice de la manera que sigue. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, era un hombre.
hecho y derecho. La forzó y se acostó con ella, la abusó. La demás lectura usted la puede ver en casa. Ella sale afrentada, avergonzada. Y hay un hermano de ella que se llama Absalón. Recuerde que David tuvo muchos hijos. Y Absalón la vio en esa condición de afrenta, porque un abuso, una violación no se puede ocultar. Los sociólogos o psicólogos de los colegios, muchos de ellos son cristianos, profesores, orientan a los padres. A nosotros como papás nos orientaban. Si usted ve conductas en los niños, porque a veces no es en la casa, es en el colegio. Si usted ve que la niña o el niño empieza a distanciarse de X persona, lo ve y en vez de despertarle simpatía le despierta pánico. Por ejemplo, si la niña, la abuela, la nietecita aquella ve al abuelo y en vez de acercarse le corre hacia usted, mamá, a buscar como cierta protección. Ojo con esa conducta. Puede haber algo ahí que esa niña está expresando y es la desconfianza, es el deseo de ser protegida, de ser cuidada. No se la deja ese abuelo, analice el anciano. Mire qué conducta ha tenido en toda su trayectoria de vida. Todo eso nos ayuda a prevenir. Los cristianos no somos incautos tontos. Nosotros tenemos sentido común y analizamos también todo lo que vemos. Entonces, cuando hay una trayectoria pecaminosa, indecente de un familiar, que porque está enfermito, que lo traigo, bueno, está bien, le colaboramos con alguna medicina, pero ojo con su conducta moral. Amén. Entonces, todo eso nos muestra. Absalón vio que su hermana estaba en angustia y la llamó y le dijo, te ha abusado tu hermano, ¿verdad? Porque él había visto algún destello, había visto en él. Porque esta conducta, estaba enfermo, no podía dormir, estaba enflaqueciéndose, decimos aquí en buen santanderiano, adorado sea el Señor. Y entonces el hombre había sospechado. Y resulta que sí. Así fue, él le dijo, cállate. Y deja un poquito. A los 2 años de esto haber pasado, cuando parecía que todo había callado, David perdonó aquello por ser rey, no hagamos más escándalo, pero en el corazón de Absalón ya estaba la determinación de lo que iba a hacer, que lo veremos en su momento. Le quiero mencionar otro caso de incesto, que la Biblia menciona, por supuesto, no para probarlo. Oigan, amigos que están nuevos en la fe, hermanos. Cuando la Biblia menciona determinadas historias, no es que las esté aprobando. No todo lo que la Biblia narra como historia es para probarse o para imitarse. Es precisamente para advertir que no se haga. Este es el libro de Dios. Y entonces, cuando contiene historias como esta, es para estar previniendo. Bendito el Señor. Un saludo muy especial en esta tarde a toda la audiencia de Radio Bucarica. Tanto los que nos escuchan a través de AM, como también en la página de la emisora. Dios les bendiga mucho, bienvenidos. Estamos hablando del incesto como un pecado. Y dijimos ya, y lo repetimos, que es las relaciones sexuales generalmente abusivas entre familiares o cosanguíneos. Y que viene del vocablo latín incestus, que quiere decir no, oiga bien, no santos, no correcto, ¿sí? No casto, no limpio, no puro. Continuamos hablando y dando ejemplos. Vimos el de Judá y Tamar, suegro y nuera, que está prohibido. Vimos también el de 2 hermanos, aquí el de Samuel y el de su hermana Tamar. Y les voy a citar uno que me lo encontré en Génesis 35, 22. Miremos ese texto para que veamos aquí otro caso de incesto. No entre, oigan bien, entre 2 hermanos. Aquí fue esto grave, mire. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén es el hijo mayor de Jacob, y durmió con Bila, la concubina de su padre, concubina, lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob, que es el mismo Israel, entendió eso. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 y deja como en paréntesis allá, solamente nos da la información del abuso que Rubén hizo de Bila, la concubina de su padre. Pasó así. Abusó de ella porque él ya era un adulto y Jacob tenía varias mujeres, 4, esta era la concubina. Recordarán que las 2 mujeres de él fueron Raquel y Lea. Pero cada uno tenía una concubina y esta era una de ellas y Rubén fue y cohabitó con ella. Pasó los años, el tiempo, y como que no pasó nada, como que se olvida. Como que algunos creen
que cuando abusan de una niña, por ejemplo, la manosean, la irrespetan a la pequeña de 8 añitos, ya hoy con tanta suciedad que circula, ya una niña a esa edad tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Y algunos se exceden con ellas. De pronto no se consume el hecho, pero pasa el tiempo, esa niña sigue creciendo y a eso nunca se le va a borrar a esa pequeña. Jamás. Nunca. Y más los niños, mire, por eso es que se deterioran psicológicamente, se desubican, no se adaptan. Y algunos incluso se dan. Me dicen profesionales de la salud, dice, hay 2 reacciones que pueden pasar cuando una niña es abusada. Una, que le coja un odio terrible a los hombres. Y por eso muchas optan por el lesbianismo. Otra, que de pronto les quede gustando ese abuso y entonces se lanzan a la prostitución y a la deshonra. Sea como sea, hay un daño terrible allí que la Biblia prohíbe. Este Rubén fue y durmió con la concubina de su padre y lo supo Israel. Eso llegó a oídos de Jacob. No dice cómo reaccionó él, pero yo me voy adelante a Génesis 40 y ya le doy la cita, Génesis 49:4, cuando ya Jacob está despidiéndose, cuando está bendiciendo a sus hijos en la etapa final de su existencia, cuando este acontecimiento pecaminoso había tenido lugar posiblemente algunas décadas atrás, oigan esto, impetuoso como las aguas, está bendiciendo a todos sus hijos, las 12 tribus de Israel, está impartiendo su bendición y esa bendición permanece, ¿sabe? Porque era la bendición patriarcal, que tenía un peso y un significado profundo y que Dios a través de ello impartía bendición en esa descendencia. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Los privilegios de primogénito eran grandes, enormes, maravillosos, económicos, familiares, sociales, culturales, todo su privilegio, siempre el primogénito estaba de primero, pero aquí Jacob le dice a su hijo Rubén, no, eres impetuoso como las aguas, es cierto, pero no serás el principal. Y oiga, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Miren, aquí está. Jacob nunca se le olvidó porque esas conductas nunca se olvidan. Ni la olvida ni la víctima, que no es solamente quien sufre el abuso, el incesto. También es víctima todo el círculo familiar, incluso el círculo de amistades. Piense en esa niña que está en una escuela, en un colegio, que tiene amiguitas. Y que de pronto es abusada a los 11, 12 años por un familiar cercano, por cualquiera sea. Esa niña entra en tratamiento psicológico, se desubica. Las compañeritas se enteran. ¿Cómo van a amar si de pronto la niña les dice, a mí me abusó el profesor tal? Porque hay unos profesores, unos sinvergüenzas. Todo profesor, obviamente, por esa condición es digno del respeto. Pero que armonice. Si algún académico me está oyendo, alguna docente, usted tiene el deber de armonizar con lo que es, que le digan profesor y que ese vocablo encaje dentro de su ética y de su moral también. Que no sea solamente cabeza. Porque hay algunos que son abusadores y perversos. ¿Qué tal esta niña? Que le diga a las otras compañeritas, mire que ese profesor me abusó, que me tocó esto o lo otro. Todo el curso va a estar en contra de él. Y se va a venir una investigación y hay algunos que están presos por eso. Aquí en Colombia han apresado a algunos sinvergüenzas, entrenadores de deportes, que a estas niñas en los camerinos se exceden con ellas, unos sinvergüenzas, impíos. Lo tengo que decir aquí a través de estos medios. Si a usted es un docente y viene una niña a aprender de usted, usted tiene el deber de enseñarle la materia que a usted le asignaron para impartirla. Pero la moral respete a la niña, esa muchachita crecerá, esa hija crecerá, ese niño crecerá. Y cuando crezca, algunos han tomado venganza. Esto pasó hace tiempo. Y aquí oigan Jacob tirado en una cama, despidiendo, bendiciendo a sus hijos, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Al lecho, la cama donde estaba esta mujer Bila, era el lecho del papá también. Él no podía haber hecho eso. Entonces te envileciste. Oigan esa palabra, te volviste vil, despreciable, miserable. Vil tiene que ver con vileza, bajeza. Ese rastrero, ese ruin y miserable. Una persona vil, aquí está, te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, profanaste lo sagrado, mi intimidad. Te acostaste con mi concubina, Rubén. Por esa razón te quito la primogenitura. No podrá ser de ninguna manera el principal. Otros te van a mandar a ti. Uy, qué consecuencias. Veamos el versículo siguiente, el 5.
Creo que aquí bendicen a otros, pero en este corto versículo, Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Va bendiciendo rápidamente a sus hijos, a su descendencia, pero se detiene en Rubén, lo califica de vil y dice: ¿por qué te subiste a mi estrado? Profanaste mi lecho, Rubén. Imaginémonos a Rubén frente al papá esperando la bendición, creyendo que se le había olvidado. Allí está Leví, Dan, Aser, Neftalí, Isaacar, todos los otros hijos de él. Y está Jacob bendiciendo a sus hijitos. Alabado sea el Señor. Qué ceremonia tan linda. Y obviamente empezaba por Rubén. Y Rubén pasa de primero y en vez de oír: hijo mío primogénito, te bendigo. Sea tu descendencia próspera y bendita. Sírvante, como dijo de otros, sírvante millares de millares. Posean tu descendencia, la puerta de tus enemigos. Aleluya. Tiene que pronunciar, decirle vil, despreciable. No crea que los incestos se olvidan. No crea que los abusos quedan en el anonimato. Así nunca un juez de la República, un fiscal lo viere, el Dios del cielo lo ve. Por eso los abusadores que me están oyendo, las abusadoras, arrepiéntase. Pídale a Dios misericordia. Él es Dios de perdón y de gracia. Bendito y alabado su nombre. Santo es el que vive para siempre. Continúo. Porque mire aquí lo que me encuentro yo, y es que viene esa situación de maldición. Veamos un poquito las consecuencias que le dieron a cada caso, porque toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. Primero, en la conciencia del victimario. Sí, allí empieza el temor a ser descubierto, que ya es un castigo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Tener una conciencia culpable, vivir lleno de zozobra, de intranquilidad, por temor a que tu maldad sea descubierta, ya de por sí es un castigo. Pero esa es la inicial, vienen otros. Veamos, por ejemplo, lo que le pasó a Judá y a Tamar, fue la afrenta pública, que Tamar le hizo a Judá, su suegro, por haberla abusado. Eso fue en público, que vino esa vergüenza para Judá. En el caso de este hombre llamado Amnón, uy, hermanos míos, esto sí fue qué terrible. Ay, Padre de la gloria. Mire usted, 2 de Samuel 13:21. Vamos un poquito allá, haciendo un poquito de recuento, y estamos viendo ahora las consecuencias, esas que son inevitables, que no se pueden obviar. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Vuelvo al tema de Tamar y de Amnón. Cuando el rey se enteró porque era su hija violada por su otro hijo, se enojó mucho, mucho, mucho. Pero sigue la narración diciendo, oiga, en el versículo 22, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Uy, qué peligro cuando la persona se calla. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aquí ahora viene el odio. En el caso de David vino el enojo. En el caso de ella vino la afrenta, la humillación. En el caso de él, la estigma con la cual lo veían. Todo eso se suma en el seno de una familia donde se da un abuso, un incesto. Entonces, ay, Padre de la gloria, había forzado, aquí está el odio de Amnón hacia su hermano, versículo 23, alabado sea el Señor. Oigan esto, vamos al 23 por favor. Aconteció pasados, ¿cuántos años habían pasado? 2. Que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. 2 años después, aparentemente todavía ha pasado. No pasa. El pecado no lo borra el tiempo, no. Amigos míos, hermanos, el pecado, y más los de esta naturaleza, no los borra el paso de los años, eso queda allí, permanece. Hay gente que ha guardado 50, 60 años el recuerdo tenebroso de una experiencia pecaminosa. Lo único que limpia y borra es la sangre de Cristo. Ella sí sepulta esas iniquidades en el fondo de la mar. Aleluya. Alábele en esta hermosa tarde o noche ya si está en Europa. Que Dios nos ayude. Y aconteció, aquí dice la Biblia, que le pidió a David que le permitiera ir a su hermano Amnón y allá le quitó la vida. Y vamos a seguir leyendo para que vean ustedes cómo esto degeneró en esa condición. Versículo 28. Por favor, y 32. Vamos a avanzar al 28, dejemos el 23. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. O sea, lo emborracharon. Y
Y al decir yo herida a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Miren la determinación con que Absalón dice, vamos a pasarlo de copas, para que no tenga habilidades para defenderse. Cuando yo le diga a estos hombres, cáiganle arriba, mátenlo ustedes, háganlo con valentía. Pero ¿y por qué? Ahí está la razón en el versículo 32, mírenlo. Versículo 32, miren este versículo con detalle. Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no digan mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, porque no fueron los jóvenes que fueron con Absalón todos a la excursión aquella, los que murieron. No, este mismo Jonadab, que le había dado el mal consejo 2 años atrás a su primo, entonces fue el que le dijo a David, le trajo la razón, no ha muerto todo el pueblo, porque David se angustió cuando le dijeron que había muerto, él creyó que era una tragedia espantosa, que había sido una guerra, un enfrentamiento. No, Jonadab viene y le dice, no, solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Más claro para dónde. Ese día se sembró el incesto, pero se sembró el odio, el enojo de David, se sembró el deseo de venganza de Absalón. Y llegó el momento cuando la pudo ejecutar, y aquí está el caso. Murió Amnón con el estigma de haber sido un violador, un sinvergüenza, y aquí está la historia mostrando que esas conductas no se deben practicar. Por favor, jóvenes, respete a su hermana, a su prima, a la parienta cercana alguna, a la tía, todos los que dice Levítico, respételas. Y usted, mujer que me está oyendo, hágase respetar. ¿Cómo? Con un lenguaje adecuado, con una vestimenta honesta. Si usted en casa, escúcheme mujer ahora, que muchas son víctimas, es precisamente por su mal estilo de vestir. Despierta la lujuria en el sexo opuesto. A un policía que abusó de una joven en Bogotá, que obviamente fue castigado, este hombre habló hasta en términos vulgares, y la respuesta es ¿por qué se tienen que vestir así? La mujer también induce, en cierta manera, con su actitud insinuante, provocativa, como la ramera de Proverbios capítulo 6 o 7. Como también al vestirse indecorosamente, y en casa hay algunas que no tienen pudor y castidad. Recuerde que casto es lo opuesto a incesto. Incesto es no casto, no limpio, no puro. La castidad tiene que ver con la conducta, pero también con la vestimenta, con el léxico, con el lenguaje. Todo esto hace que usted inspire el respeto ante sus familiares, cercanos o distantes. Un joven que ve a una jovencita bien vestida, siempre respetuosa, pidiendo favores, difícilmente se le acerca a insinuarle pecado, porque ya hay una barrera que ella puso con su conducta. Hágase respetar. No es con el molinillo ni la sartén, no. Sencillamente con su conducta. Amén. Dice Proverbios 20:11, creo. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta. Amén. Oigan más. Entonces ahí tenemos esa situación. El odio de Absalón, la muerte de Amnón, padre de la gloria. Si fue en el caso de Rubén, perdió la primogenitura. Si fue en el caso de Judá, perdió el respeto y la dignidad ante la comunidad. Todo eso, eso aquí en la tierra. Pero piense en lo que el Señor dice en su santa palabra, que no habrá exoneración para el culpable. No la habrá. No puede haberla. Ay, Señor Jesús, ayúdanos. El último caso que les quiero citar hoy tuvo lugar en el Nuevo Testamento. Veámoslo en 1 Corintios 5:2. Gloria al Señor. 1 Corintios 5:2. Estoy citando ejemplos. No he vuelto otra vez a Levítico, que en su momento volveremos, porque hay mucho que decir allí. Primera de Corintios 5:2. Miren un caso que se presentó en la iglesia corintia, ¿sí? En el versículo 1. Vamos al 1. Desde ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, o sea, esa naturaleza de pecado, ni aún se nombra entre los gentiles. Aún hay gente en la vida secular que se respetan, en la vida no religiosa, en la vida de no de iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, la madrastra. Miren, ahí está. Se llegó a los oídos del apóstol Pablo que ese hombre se le había quitado la madrastra, tal vez era una mujer joven. Este hombre ya venía con hijos, tal vez fue viudo, no dice la Biblia, pero seguramente lo era. Esta mujer se enamoró del abuelo o del hombre, no estaba tal vez tan viejo,
y formaron hogar. Pero este hijastro, que así es el calificativo, se enamora de la madrastra y la toma. Y eso obviamente alteró la vida de la iglesia. Sí. Su pecado sí tiene que ver con la iglesia. Si usted es un creyente, usted tiene que saber que se pertenece a una comunidad llamada iglesia. No solo a nivel universal, la iglesia de Cristo, sino una iglesia local. Donde hay un pastor, hay unos diáconos, hay un ministerio allí. Usted no puede decir en una iglesia que nadie le importa mi vida. Entonces, ¿qué hace ahí en la iglesia? A todos nos importa la vida suya, porque su vida está entreligada, está entrelazada con la nuestra. Adoramos al mismo Dios, tenemos los mismos principios, oímos las mismas predicaciones, compartimos los mismos criterios bíblicos, éticos, morales, sociales. Cuando usted se sale de ese marco, obviamente no es parte de la iglesia. Entonces no asista a una iglesia, perdone que se lo diga. Si usted se compromete con Dios y con esta palabra, tiene la obligación de ser respetuoso, temeroso de Dios. Este perverso, que así lo califica el apóstol Pablo, igual que en el Antiguo Testamento, perversión. Ahí le dijo la jovencita a su hermano, será catalogado como un perverso en Israel. Entonces en el versículo 2, oigan lo que el apóstol manda decir, porque no estaba presente en ese momento en culto. No estaba en Corinto en ese momento. Está distante, él recorría como misionero. Y allá donde está le llega un escrito donde le comentan esta situación. Vosotros estáis envanecidos. Este vosotros es el grupo de la iglesia que tiene que tomar acción ante estas conductas. Pastor, que oye, que hay por allí fornicación, adulterio, usted tiene que corregirla. Tiene que llamar a los implicados en un delito de esto y de descubrir quién es el culpable, y el culpable debe ser disciplinado por un tiempo. Los pecados de moral no se castigan con un mesecito, 2 meses de disciplina, con 3 meses. En eso no alcanza ese perverso o perversa a demostrar que está arrepentido. Se demora un poquito más de tiempo, espérenlo. No menos de 3 años, escuchen, 3 años en disciplina, para ver si en ese lapso de tiempo de verdad él demuestra que está arrepentido o arrepentida. Entonces usted no se ha lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros, quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, quitarlo. O sea, corten la comunión con la iglesia, no la tiene. ¿Cómo se le ocurre que habiendo tantas otras mujeres le pone los ojos a la mujer de su padre? ¿Y qué clase de mujer es aquella que teniendo el papá como esposo se enamora también del hijo? Porque es que aquí también hay corresponsabilidad de ambos. Una mujer de ética, de dignidad, le dice un momentico, a mí respeta, ¿no ve que yo soy la mujer de su papá? ¿Y por qué no decirle al esposo, amor, no me gusta la conducta de su hijo? Se muestra insinuante conmigo, me mira con lujuria, es una persona que no me inspira confianza. Dígaselo. Para proteger la dignidad, usted se comprometió con un hombre, respételo. Si es su esposo, hónrelo. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a toda esta cantidad de hermanos que están ahí siguiendo esta transmisión. Es que hay que hacerlo. Esto no es para que me oigan por teoría. Si en su casa se da, entre en acción. Venga, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si ves su niña muy resentida por allí encerrada, llorando, venga hijita, ¿qué le pasó? Cuénteme. Abra la puerta para que la niña le confiese. No, que es que mi tío, el que vino de por allá, no sé de dónde, me está lo otro, ahí mismo. Mira, está chismosa. ¿Cómo se le ocurre si eres un santo? Hay algunos que son santos en la iglesia, por fuera, con corbata y todo, y por dentro son como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados llenos de carroña moral. Se ocultan tras una corbata, tras una Biblia, pero por dentro tienen corrupción, su corazón está lleno de suciedad y de inmundicia. Pastores, ándele a eso en el nombre de Jesús. Si esto es predicando así, y no deja de haber un que otro caso. ¿Se imagina si usted se olvida? ¿Ah? Que ese es el libre desarrollo de la personalidad, reaprenda a los demonios. El cristiano es otro. Alabanzas al Señor. Entonces, oigan lo que pasó, bendito sea el Señor. ¿Qué hicieron? Versículo siguiente, el 3. Oigan que a este también se le juzgó. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. Note la palabra juzgar, que es sopesar eso, recibir evidencias, testimonios, mostrar hechos concretos. Ahí está. He juzgado al que tal ha hecho. No dice al hermano, a ese. Veamos el versículo 4, por favor, porque el tiempo se nos va. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 4, gloria a Dios. Dice, ya está juzgando el caso, pero hagan la reunión, es lo que está diciendo, les escribe.
Hagan la reunión, los líderes allí, coloquen a ese hombre allí, también a esa mujer como que el testimonio de ella hay que oírlo, y hagan lo siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan la autoridad que se invoca. Reunidos vosotros, la iglesia, los directivos, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Notemos el énfasis. Noten la autoridad que Pablo está invocando. Noten el peso que tiene esta invocación. En el nombre del Señor Jesucristo, versículo 5. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice este hombre, el tal se ha entregado a Satanás. Ese hombre, ya que se comprobó ese delito, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este versículo con otro que está en Timoteo, que apenas hay 2 casos en que Pablo entregó a alguien a Satanás, me han preguntado, ¿qué es entregar a Satanás? Aquí dice, ¿para qué? Para destrucción de la carne. Es hacer una invocación y es como soltarlo al arbitrio maligno. Recuerden que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y no destruye el espíritu, es la carne. Empieza una serie de juicios sobre esa persona. Una serie de circunstancias cada vez peor y peor, porque Satanás eso es lo que hace. Azota a su víctima, etcétera. Lo indispone, le quita la paz, el sosiego. Y esa situación precisamente es la que hace que reflexione este victimario. Al estar en esa condición de llevar continuamente juicio y todo, hace que de pronto vuelva los ojos al Dios del cielo. Y eso permite que su espíritu sea salvo. Es lo que está diciendo aquí. Pero había que entregarlo a Satanás, cortarle la comunión con la iglesia, ponerlo fuera de la congregación temporalmente en el sentido de participación. Que venga a la banca, que se siente allí, pero no puede participar ni de la Santa Cena, ni ningún tipo de ceremonia bíblica. Él debe permanecer allí y con su conducta demostrar que le pesó haber actuado de esa manera, que no está intencionalmente dispuesto a repetir su conducta. Algunos la han pasado, otros lamentablemente no. Entonces, mis hermanos, miren el incesto hasta dónde llega. Cada conducta amerita cierta disciplina, y ahí está. Permítanme avanzar un poquito, tengo algunos minuticos apenas, para hablarles de esto, bendito sea el Señor, de los vínculos que la Biblia prohíbe que se practiquen, la vida sexual entre ellos. Y voy otra vez a Levítico, versículo 6, porque ayer lo leímos, pero hoy vamos a detallar un poquito uno por uno. Levítico 6, 18, 6, más bien, vamos allá, por favor, gloria al nombre del Señor. Levítico, allá en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial que tanto Levítico menciona, también incluye leyes de tipo moral. Estas no son ceremoniales. Recuerde diferenciar entre leyes de tipo moral y leyes ceremoniales. Las ceremonias, como la muerte de toros, de machos cabríos, el derramamiento de sangre física, como el tener que entrar al tabernáculo, etcétera, son leyes ceremoniales. Vestirse de tal manera, poner por allí saco de silicio y ceniza, son ceremonias. Pero estas son de naturaleza moral. Y las de naturaleza moral permanecen vigentes en el tiempo. Pasan las ceremonias, pero las leyes morales permanecen. Estas son esas. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Y no me esté preguntando, hermano, hasta qué grado de consanguineidad, para ver si de pronto hay una prima segunda por allá que le gusta. No, ore a Dios y busque una persona que no tenga ningún vínculo genético. Consulte con un médico, una autoridad de la salud, y verá que le dicen que no está bien. Incluso hay personas y hay países donde exigen una prueba de sangre para que no haya esa similitud genética, porque puede que en esa generación no haya consecuencias, pero puede en la segunda y seguir. Y han nacido muchos hijos con deformaciones congénitas, porque se encuentran genes parecidos. Es que lo que Dios juntó está claro, Dios es un Dios santo. Es como cobrándole, pasándole cuenta de cobro a los incestuosos, pecadores. Ahí se han dado casos de padres que han embarazado sus hijas. Fue el caso de Lot, que tampoco no lo he mencionado, pero que está en la Biblia. Lot fue abusado por sus hijas, quien tomó la iniciativa de emborracharlo bajo los efectos de aquello. Pues convivir con él fue la hija mayor. Eso está en Génesis 19. Esa muchacha. El espíritu perverso de Sodoma la indujo. La mamá quedó estatua de sal, pero estas muchachas ya eran grandes, tenían novio allá en Sodoma, por lo menos novio.
Porque en Sodoma, como estaba de pervertida, de pronto hubieran tenido, era novia, pero tenían novio, los novios no iban con ellas. Y la mayor, ya con razonamiento y todo, creyó que todos los hombres habían muerto y que el único que quedaba era el papá, y ven, démosle vino a mi padre. Porque ella intuía, escuchen esto, aunque en Génesis no hay alusión todavía a la ley de Moisés, esta fue promulgada en el libro de Éxodo, pero ya el sentido común, mujer que me oye, esto no es doctrina solamente evangélica, no, esto es humanidad. En el ser humano está, independiente de la raza, de la cultura, del lugar geográfico donde usted viva. Por eso es que me escriben algunos y dicen, antes había tanta santidad, tanta pureza. Qué cultura tan bonita en la que nos criamos, dicen las personas de mi edad, y yo lo digo. Amén. Nunca, yo tengo 5 hermanas, 22 sobrinas. Y nunca en nuestro círculo familiar se presentó un caso de incesto, jamás. Había una dignidad, unas normas. Somos 5 y 5 en mi casa, 5 varones, 5 mujeres. Todos nos amamos y nos respetamos, porque nos inculcaron eso. En el caso de la hija de Lot, fue y lo emborracha, convive con él, porque en sano juicio él no lo iba a hacer. Tal vez le iba a decir, pero ¿cómo se le ocurre si eres mi hija? Luego repitió, aconsejó a la mayor, aconsejó a la menor. Ojo con los consejos de las viejas. Si soy peyorativo, perdóneme. Me refiero a viejas que Pablo lo usa. Filosofía, huecas y viejas, etc. Él está usando el término en forma peyorativa. Viejo, se dan esos dos conceptos. Viejo en el sentido cronológico del tiempo, que también los llama mayores, ahora nos llaman los de tercera edad, que debe ser maestras del bien, dice la Biblia. Pero esta mayorcita le dio consejo pecaminoso a su hermana. Yo lo hice anoche. Por favor, démosle otra vez hoy vino. Y lo volvieron a emborrachar. Y la hija segunda, la menor, también convivió con su padre. Y nacieron esos 2 hijos. Sí. Uy, padre, esos moabitas y amonitas fueron los descendientes de ese pecado de incesto y fueron espinas en los costados de la nación hebrea, porque esos hijos, habidos en esa condición, van a crecer y ellos se van a multiplicar y nacen, oiga, con la predisposición a la maldad, a la suciedad, a la inmundicia. Esto es serio. Sí, iglesia que me oye, esto no es para jugar con eso. Por eso cuide a su pequeño de 8, 7, 8 añitos por ahí, a un adolescentico del celular en cama, no se lo deje llevar. Pídale, dígale, me lo entrega. Que se pone bravo, no importa. No se deje chantajear. No sea que por ahí empiece la lujuria a despertarse tempranamente en ese niño. En Colombia, dice la estadística, no la digo yo, ahí está en internet. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dice que lo que va corrido este año 2022 se han presentado en Colombia más de 4.500 partos de niñas entre los 10 y los 14 años. De entre 10 y 14. Estos son los partos registrados por autoridades de salud, en clínicas, en hospitales, en puestos de salud, etcétera. Pero piense en las muchos abusos y violaciones, en los abortos que se derivan de una violación, porque como es que lo permite inclusive la ley. Aquí en Colombia dicen que si es víctima de una violación, tiene derecho a abortar, que si hay un mal congénito en el hijo, en el bebé, todo eso se da por la suciedad moral, por la falta de respeto. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a causa de toda esta putrefacción social, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. En la forma ética de corregir, de proteger, ¿cuánto nos vale a la humanidad los 37 millones de contagiados de SIDA que están en tratamiento? ¿Cuánto nos ha costado los millones que ya han muerto? Todo por la promiscuidad. Entonces esto no es fanatismo, ni es legalismo, ni es extremismo, es cristianismo. Bendito es el Señor, dele gloria al Señor allá donde está. Entonces ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Parienta próxima es toda la que tiene que ver conmigo. Que es hija de mi tía, que es prima segunda, tercera, déjela quieta. ¿Cuál es el afán de estar usted también recibiéndole coqueteos a un primo, a uno cercano? Repréndalo, mándelo al cipote, como dicen aquí en Santander. Hermano, es que también se da por esa complicidad, esa anuencia, como en cierta manera, esa conveniencia entre ellos, llegan a acuerdos. Eso Dios los juzga a los dos. Por eso es que a la adúltera y a la adúltera los mataban a los dos. Santo es el Dios del cielo. Que nos ayude el Señor. Vamos a ir terminando esto por la importancia que tiene. Entonces tenemos allí parienta próxima. Inmediatamente en el versículo 7 empieza a describirlos. Veámoslo. El versículo 7, gloria al Señor. Amén.
Ya de pronto no avanzó mucho, pero la desnudez de tu padre. De tu padre. Y le está hablando a varones. Por si un hijo de pronto, en un momento dado, es poseído por demonios. ¿Sí? Perversiones sexuales. Y quiere abusar del papá, de pronto el papá, bajo los efectos del alcohol o el borracho degenerado, pierde el sentido de la ética, de la dignidad y del respeto porque el alcohol arruina eso en su víctima y quiere abusar de su padre. Uy, padre, o la desnudez de tu madre. Note que está hablando a un varón que tiene papá y mamá y que bajo los efectos de la droga o del alcohol de pronto intenta abusar de uno de los dos. Padre o madre, no. Descubrirás, tu madre es. No descubrirás su desnudez. Por favor, respeto. Y por favor, mamá, hágase respetar de los hijos. Una de las formas no es al grito, no es al insulto, no es con el palo de la escoba, es con su conducta. Si usted se levanta temprano, se asea, hace su baño normal y se viste con pudor y modestia, ningún hijo, pero mamás que se levantan con la bata levantadora, algunas muy transparentes, y están haciendo oficio por allí en la cocina, todavía no están cubiertas adecuadamente. Ese hijo, que ya es un niño de 8 o 10 añitos, puede ver eso. Ahora se está metiendo una cultura de un libertinaje en las casas, y hay más de una casa bajo maldición, precisamente por eso. Gente que como están en mi casa, yo puedo andar aquí desnudo, si mi desnudo no profanará la casa. La casa es un santuario y debe serlo. Y estas relaciones que están aquí mencionadas, muchas de esos abusos o incestos se producen precisamente en las casas, donde impera un ambiente nocivo. Se ve pornografía, se ve cuánta sucia película hay y se llenan de todo esto y esas casas son un nido de grillos, una cantidad de cosas negativas. Ay, mis amados, yo quiero que oremos en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde nuestras familias y vaya tomando medidas. Estas lecciones que estoy dándoles con base en la palabra no es solamente informativas, es correctivas si hay que corregir. Escúchelo. Porque la norma establece, no sé su país, debo respetar las normas de cada país. Pero aquí en Colombia, si uno se entera de un abuso y no lo denuncia y los fiscales o jueces llegan a descubrirlo, el cómplice va también a la cárcel. Y la Biblia ya dice en Efesios, no participes en pecados ajenos. Dice Timoteo, consérvate puro. Eso lo dice Pablo. Entonces cuando usted se entera de una conducta incorrecta, pecaminosa, que a usted un niño o una niña le comenta, un familiar, mire, me da miedo, esto y lo otro. Yo tuve que disciplinar y expulsar a un hombre que tenía perversiones, porque nos fuimos a dar un culto en un parque en Bogotá y de pronto un joven andaba siempre con el grupo y pasa delante de, así cerquita de otro y le dice en la oreja, no me dejes solo, no me dejes solo con ese man. Y yo alcancé a oír, después lo llamé y le dije, ¿por qué usted? Dijo, es que no me inspira confianza, pastor. Ese hombre me mira con lujuria y en un momento dado me tocó la nalga y yo le reprendí. Y por eso yo sospecho de él, pastor. Yo oré a Dios y a los pocos días descubrimos que otro también puso la misma queja. Cuando le comenté y lo llamé a juicio, porque uno tiene que llamar a la oficina, estas conductas están en usted, se agachó llorando y era un hombre casado. Y me dijo, pastor, yo no he podido vencer eso. Pues entonces no puede congregarse en esta iglesia. Busque un lugar. Y no le aconsejo vaya a ninguna iglesia con esas intenciones. La esposa lloraba. Porque es que hay unos que ocultan con un matrimonio sus perversiones sexuales. No muere lo terrenal en ellos. En su familia observe esas conductas. Si su hijito ya adolescente, 13, 14 añitos, empieza a darse por ese lado, a mirar a las niñas con lujuria, un momento, hijo, venga, ¿qué es lo que está pasando? Y si es su hermanita, ¿qué pasa? Venga, hijita, déntela a su cuarto y dígale, yo veo que tu hermano, si ya la niña tiene 8, 10 añitos, 9, por ahí, ya puede hablar. Y evite que la desgracia venga. Evite que la maldición caiga en su casa, mujer, que es la que más pasa con ellos. Haga lo que haya que hacer. Además de reprender al diablo y de oír predicaciones al respecto, también vigile su casa, no la deje minar. Yo quiero orar por los hogares nuestros. De pronto me están siguiendo hoy personas que conocen de hogares, de iglesia, que han sido manchados por el incesto. De pronto usted sabe, de pronto es más allá, usted fue producto de eso. De pronto usted, a semejanza de los hijos de Lot, era papá y abuelo. Que yo no sé cómo le dirían los hijos de las hijas de Lot a Lot, si papá, porque lo era, biológicamente. Y abuelo, también era abuelo biológico. Qué cosa tan vergonzosa, qué asco, qué repugnancia. Así me califiquen de anticuado, pero es que Dios no nos creó para vivir así.
Él quiere que vivamos en pureza, en santidad, en temor de Él todos los días de nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra. Acompáñeme en oración y ore por su caso. Si algún conocimiento tiene al respecto, súmese a esta oración y determine ayudar a esas vidas a través de la predicación y a través de el reconocimiento y del arrepentimiento y la conversión. Amén. Glorioso Padre Celestial, una vez más he tocado este tema, Señor amado. Mira, oh Dios, esta circunstancia que me lleva a hablar de esto. Allá hay vidas que han sido afectadas. He descubierto a través de estas predicaciones que tú me inspiras a transmitir estas enseñanzas, vidas incursas en estos delitos, algunos metidos en las iglesias con una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. También hemos encontrado un que otro caso de familias traumatizadas por esta circunstancia. Perdón para ellos te suplico. Te ruego misericordia, gracia y bondad, amado Dios. Te pido en tu gracia que tú, oh Dios, perdones a estas vidas, que cualquier victimario que haya allí sea, oh Dios, redarguido con tu espíritu y él pueda confesar su iniquidad y apartarse, como dice tu palabra. Y si hay víctimas, niños, niñas, hombres y mujeres que arrastran este estigma de la violación, del abuso, del incesto, perdónalos también. Y míralos que si no fueron en ninguna manera cómplices de ese pecado, perdónalos y ayúdalos, Señor. Y si lo fueron, también que haya arrepentimiento y conversión para que tu paz, tu bendición pueda venir y reinar en esas casas, porque tú quieres que así sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, será hasta el día de mañana. Un abrazo fraterno, el Señor les bendiga y nos veremos virtualmente con la ayuda de nuestro Dios. Feliz tarde y feliz noche para muchos. Amén.